¿Realmente es posible que alguien le tenga manía a Jim Carrey? Cuesta creerlo, ya que es mundialmente conocido como el genio de la comedia, que logró elevar la excentricidad a la categoría de arte. El arrollador Ace Ventura. Se trata del hombre que puso a toda la industria a sus pies con el poder de su sonrisa. Un maestro del lenguaje corporal. Un perfeccionista obsesionado con el ritmo cómico. Un intérprete que se dejaba la piel en cada escena como si no hubiera un mañana. Jamás le interesó caerle bien a todo el mundo. Nunca se doblegó ante los protocolos, y siempre le faltó paciencia para tratar con los hipócritas que se daban aires de intelectuales. Sin embargo, detrás de esa carcajada tan contagiosa, existe una frontera que no se debe traspasar. Y cuando alguien se atreve a hacerlo, Jim ni olvida ni concede el perdón. Porque si existe algo que Carrey detesta incluso más que la soberbia, es la falta de valentía intelectual. Y efectivamente, existen actores a los que Jim Carrey sencillamente no traga. A continuación, te presentamos los 5 nombres que le provocan un profundo rechazo y los motivos por los cuales jamás volvería a compartir ni un solo plano con ellos. En el puesto número 5, Tommy Lee Jones. No, de verdad, no me provoques. No, en serio, no insistas. Lo que sucedió entre Jim Carrey y Tommy Lee Jones no fue un simple malentendido. Fue un desprecio frontal, brutal y sin el más mínimo disimulo. Y todo tuvo lugar en el mismo corazón de una superproducción que movió millones de dólares. Ambos intérpretes coincidieron durante el rodaje de Batman Forever en el ritmo que impera en Hollywood. Número 4. Will Smith. Acabo de salir de la trena y no pienso volver. Te aseguro que no pienso volver. Esto no fue un simple roce. Fue una onda expansiva que recorrió el planeta. Y Jim Carrey no se mordió la lengua. La gala de los premios Oscar del año 2022 quedó grabada en la memoria colectiva por un acto de violencia. Will Smith se puso en pie, atravesó el escenario y le propinó una bofetada a Chris Rock delante de millones de espectadores. El planeta entero se quedó paralizado. Pero Jim Carrey no. Él no solo no estaba en shock, estaba indignado. No tanto por el tortazo en sí, sino por la ovación cerrada que el público le dedicó justo después. Me produjo una náusea profunda, declaró ante las cámaras, sin tapujos ni medias tintas. Para Carrey, aquella ovación fue la demostración más palmaria de que Hollywood había perdido completamente el norte. Una industria capaz de aplaudir un acto violento en directo mientras se llena la boca hablando de integridad. Eso, para él, resultaba intolerable. A lo largo de varias décadas, Carrey había sido el objetivo de bromas de mal gusto, de burlas sobre su persona e incluso de ataques directos a su salud mental. Y ni una sola vez levantó la mano, porque él entendía una lección que muchos parecen haber olvidado. Nadie tiene el derecho de agredir físicamente a otra persona solo porque ha dicho unas palabras. Sin embargo, lo que más le hirió no fue el gesto de Smith, sino la respuesta de la propia industria. En lugar de condenar su acción, lo vitorearon, le entregaron un premio, lo aplaudieron y le permitieron permanecer en el teatro como si absolutamente nada hubiera ocurrido. Para Carrey, aquello fue inaceptable. Yo le habría puesto una demanda por $200 millones, afirmó. Y no lo decía por un afán de venganza, sino por una cuestión de principios, porque esa grabación iba a quedar ahí para siempre, y un acto de violencia no puede quedar impune. Mientras otras celebridades se escudaban en frases ambiguas como «puedo entender a ambas partes», Carrey fue tajante. Aquella no fue un acto de protección, fue un delito, y deberían haber existido consecuencias serias. Admitió que Smith probablemente libraba sus propias batallas internas, pero se negó a aceptarlo como justificación. No hay excusa posible. Y cuando las redes sociales intentaron silenciarlo, rescatando un viejo video de un beso improvisado que le dio Alicia Silverstone en 1997 para acusarlo de hipócrita, Carrey comprendió algo todavía más hondo. Decir lo que piensas en Hollywood sale caro, y el sistema siempre atacará tus flancos débiles para acallar tu voz. Pero a él le dio exactamente igual. No se trató de un escándalo pasajero, fue la definición de un límite. Y para Jim Carrey, ese límite, Will Smith lo había pulverizado. Número 3. Shia LaBeouf. Cuando Jim Carrey pronunció su nombre, no se escucharon risas, solo se hizo un silencio denso, casi palpable, y una tensión que inundó por completo la sala. Y es que, en esta ocasión, no estábamos ante una simple diferencia de estilos, sino ante algo mucho más turbio. El conflicto se desató con un escándalo mayúsculo. En el año 2013, Shia LaBeouf presentó un cortometraje titulado howardcantur.com. La crítica lo recibió con elogios. El único inconveniente era que no era obra suya. Lo había plagiado.
calcando palabra por palabra un cómic de Daniel Close, sin pedir permiso, sin atribuirle el crédito y sin la más mínima vergüenza. Y fue ahí donde Jim Carrey marcó su línea roja, porque desde su perspectiva no era un simple plagio, era una traición en toda regla. Una traición a la creatividad, al propio arte y a la honestidad más básica. Lo más grave llegó después. Las disculpas públicas que ofreció LaBeouf también eran plagiadas. Párrafos enteros extraídos de Yahoo Answers, de entrevistas de otras personas, de artículos que había reciclado. Cada intento de perdón era una nueva farsa. Y Carrey, que siempre había hecho de la autenticidad un pilar fundamental e innegociable, no estaba dispuesto a dejarlo correr. Durante una gala de premios, con la cámara enfocándole directamente en un primer plano, lanzó esta frase precisa. Morir es fácil, lo difícil es la comedia. Creo que fue Shia LaBeouf quien dijo eso. Tan joven y ya tan sabio. El público estalló en carcajadas, pero Carrey no esbozó ni media sonrisa. No era una broma para arrancar aplausos. Era un dardo envenenado directo a su reputación. LaBeouf no se quedó de brazos cruzados y contestó con un tuit malintencionado, pero no dirigido a Carrey, sino a su hija. Compartió un video de la banda de Jane Carrey y lo aderezó con un comentario hiriente. Una mofa sobre su vida personal, haciendo alusión a supuestos arrestos y a un presunto abandono. Todo ello fundamentado en chismes de la prensa sensacionalista más barata. Sin nada contrastado, pero con la clara intención de hacer daño. Ese fue el momento en que toda contención se hizo añicos. Carrey, que había soportado críticas, mofas y campañas de haber sufrido menosprecio por años, se negó en rotundo a permitir que su hija acabara en medio del fuego cruzado. Aquello ya no tenía nada que ver con el arte, era pura cobardía. Y a partir de ese instante, el nombre de aquel actor corpulento quedó sentenciado, no como un rival, sino como alguien con quien jamás volvería a intercambiar ni una sola palabra. Me tiene sin cuidado si recibe galardones o si proclama estar completamente rehabilitado. Lo que hizo traspasó todos los límites éticos, y eso es una mancha que no se borra. Posición número 2. Mark Wahlberg. Este fue el nombre que absolutamente nadie anticipaba, pero en cuanto Jim Carrey lo mencionó, no hubo el menor atisbo de confusión. Comprendieron que hablaba con total seriedad, porque con Wahlberg la desilusión fue de una naturaleza distinta. No se originó por una disputa o un agravio. Fue algo mucho más solapado y, por lo tanto, más hiriente. Todo se remonta al año 2009, cuando el mundo se encontraba polarizado por un tema extremadamente sensible, el de las vacunas. Y Carrey, por aquel entonces, había adoptado una postura inequívoca. Respaldó públicamente la campaña activista de Jenny McCarthy, su pareja en ese momento, y puso en tela de juicio la seguridad de ciertos componentes químicos empleados en el programa de vacunación infantil. No actuó con la intención de provocar. Lo hizo porque estaba convencido de que tenía el deber de manifestarse, porque consideraba que su enorme fama debía servir a un propósito superior. Y en ese preciso contexto apareció Wahlberg. Durante el transcurso de una entrevista, al ser interrogado sobre las opiniones médicas de otras celebridades, contestó con una frase que lo revelaba todo. La gente debería cerrar la boca y actuar. Evitó mencionar nombres, pero la indirecta fue tan clara que todos supieron a quién se dirigía. Para Carrey fue un ataque velado, un golpe bajo. No solo por el desdén que mostraba hacia sus creencias, sino por la profunda hipocresía que se ocultaba detrás de esas palabras. Porque el propio Wahlberg también había utilizado su popularidad para disertar sobre Dios, sobre el perdón y sobre la superación personal. Había expuesto sus errores, su pasado conflictivo y su supuesta redención. No obstante, en ese momento le estaba exigiendo a otros que guardaran silencio, que no generaran incomodidad, que se ciñeran al libreto establecido. Carrey lo percibió tal y como era, un hombre de negocios que solo protegía su propia imagen. Cuando la causa resulta conveniente, todo el mundo opina, reflexionó. Pero en cuanto aparecen los riesgos, se ocultan. Nunca más volvieron a dirigirse la palabra. Jamás hubo acusaciones directas entre ellos, pero Carrey captó el mensaje a la perfección. Para Wahlberg, la industria del cine era un negocio, y cualquier voz que se saliera del coro representaba una amenaza potencial. Carrey no se retractó de sus convicciones, pero supo que desde aquel día tenía otro nombre permanentemente tachado en su lista. No me incomoda que no compartan mi forma de pensar. Lo que no puedo tolerar es que camuflen su cobardía bajo un manto de prudencia. Y esa fue la última ocasión en que hizo referencia a él, porque con ciertos actores no es necesario debatir. Simplemente basta con mantener la distancia. Posición número 1.
Jenny McCarthy. En este caso, no se trató de un choque de egos ni de una batalla por el protagonismo frente a las cámaras. Fue una situación mucho más personal, y precisamente por eso el dolor fue mayor. Jim Carrey y Jenny McCarthy mantuvieron una relación sentimental durante 5 años. Se convirtió en uno de los noviazgos más mediáticos de todo Hollywood. A simple vista, daban la impresión de ser inseparables, pero lo que ocurría en la intimidad era una realidad completamente distinta. El punto de partida fue una causa en principio noble: el autismo. Evan, el hijo de McCarthy, había recibido ese diagnóstico y ella estaba convencida de que las vacunas eran las responsables. Carrey, en un inicio, le brindó todo su apoyo, acudió a eventos, aportó financiación para campañas y se erigió como la cara más visible de un movimiento que desafiaba los postulados de la medicina convencional. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo fundamental se transformó. Carrey comenzó a percibir que su relación había dejado de ser un vínculo de amor para convertirse en una estrategia de comunicación. McCarthy planificaba reuniones familiares en torno a conferencias sobre el movimiento antivacunas, invitaba a equipos de documentalistas a sus momentos más privados y transformaba lo que debían ser escapadas románticas en puros actos de proselitismo. Carrey, poco a poco, empezó a sentirse un extraño en su propia vida. Me había enamorado de una mujer y acabé prisionero de una cruzada, confesaría más tarde. Cuando él trató de poner algo de distancia, McCarthy intensificó la presión. Exigía su asistencia a absolutamente cada evento. Demandaba más fondos, mayor visibilidad y más discursos de su parte. Cuando él mostraba sus dudas, ella reaccionaba con una frialdad cortante. Utilizaba a su hijo Evan como un ancla emocional, como un mecanismo de coacción. Hasta que finalmente, un día Carrey se marchó. Comunicó la ruptura a través de las redes sociales con un mensaje muy comedido, sin generar escándalos ni lanzar reproches, pero por dentro se sentía completamente devastado. A las pocas semanas, McCarthy anunció el cierre de su escuela para el autismo. Alegó que tenía diferencias de visión irreconciliables con su pareja. Lo que omitió decir fue que Carrey le había propuesto comprar la totalidad de la escuela, hacerse cargo de ella para darle continuidad, y ella optó por dejarla caer antes que perder el control sobre el proyecto. Para él, esa fue la confirmación definitiva. No se trataba solo del amor lo que estaba en disputa, se trataba de una clara manipulación. Y lo comprendió con una lucidez brutal. No existe nada más peligroso en el mundo que una persona que transforma el cariño en una herramienta para ejercer el poder. Desde ese momento, no volvieron a hablarse. No hubo declaraciones cruzadas, tan solo un silencio denso y prolongado. Pero Carrey asimiló la lección. No todos los adversarios llevan apariencia de un villano evidente. A veces, duermen en tu propia cama.